llevará a continuación la solemne procesión del Señor Sepultado del Calvario, Cristo Yacente, a su paso frente al Palacio Nacional de la Cultura. Adelante con nuestra señal en directo. Muy buenas noches, pueblo católico, pueblo cristiano de Guatemala. A través de Canal 7, la televisión guatemalteca les saluda una vez más. Cuando iniciamos a partir de este momento, me faltan 11 minutos para las 22 horas, la última transmisión especial de esta Semana Mayor del año 2000, hoy Viernes Santo, 21 de abril. Precisamente tienen ustedes ya en sus pantallas algunas escenas de los denominados que anteceden a las andas del Cristo yacente del templo de Nuestra Señora de los Remedios, el Calvario. Así que un poco retrasada esta procesión, aparentemente, según se nos informaba, hubo problemas de carácter técnico, falta de iluminación, algún circuito ahí que falló en su momento y hubo que detener las andas en algún sector cercano al Palacio Nacional de la Cultura. Pero parece que esto fue restablecido, ojalá así haya sido. Regularmente esta procesión es de las más hermosas que podemos apreciar aquí en la ciudad capital de Guatemala año con año. Tienen ustedes entonces ante sí los pasos de la solemne procesión del Cristo yacente del templo de El Calvario. Le damos una vez más la cordial de las bienvenidas a Fray Nelson Douglas Castillo Valle. Él es de la Orden de Predicadores. Fray Nelson, buenas noches, bienvenido una vez más. Edgar, muy buenas noches. Después de una larga espera, porque ya en otros años a estas horas ya había pasado las andas del Señor y de la Santísima Virgen del templo de Nuestra Señora de los Remedios del Calvario. Tenemos estos bellos pasos que ilustran los padecimientos de Jesús, esos momentos de dolor, esos momentos que recordamos en las 14 estaciones del Santo Via Crucis, una práctica piadosa muy recomendada por la Iglesia para que nosotros podamos acompañar a Jesús y a su Santísima Madre en los momentos de dolor, en esos momentos cruciales en la historia de la salvación que definitivamente cambiaron la historia del hombre, porque de vivir bajo la esclavitud del pecado, ahora por la gracia que Cristo nos alcanzó, por los dones que Cristo nos alcanzó, podemos vivir ya no esclavos bajo el yugo del pecado, sino libres con la libertad que Cristo conquistó para nosotros. En esta última transmisión de esta Semana Santa del año jubilar 2000, en el que recordamos que hace 2000 años nació nuestro Señor Jesucristo y hace 2000 años empezó a cambiar la historia de la humanidad. Que cada uno de nosotros se esfuerce porque ese cambio se haga una realidad. Que Cristo ilumine nuestra vida, que Cristo conforte a todos aquellos que sufren. Nuestra intención, la intención de la televisión guatemalteca, canales 3 y 7, ha sido llevar al pueblo católico, al pueblo creyente de Guatemala, un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, basados precisamente en la convicción profunda que tenemos todos nosotros de que Cristo resucitó, que Cristo venció a la muerte. Y hemos querido llegar a aquellos que no han podido acompañarnos en los cortejos procesionales, para que sientan el consuelo y la fuerza de un Dios que los ama y de una madre siempre preocupada por cada uno de sus hijos, la Santísima Virgen María. Tenemos en pantalla la imagen de la piedad. Es María que recibe inerte el cuerpo de su Hijo, al que llevó en sus santísimas, en sus purísimas entrañas, al que guardó dentro de ella, al que le dio vida dentro de ella, como toda mujer bendecida con el don sagrado de la maternidad. María recibe el cuerpo inerte de su Hijo, como muchas madres también reciben el cuerpo inerte de sus hijos pequeños, sus hijos ya mayores, sus hijos ya crecidos, que mueren por diferentes causas y precisamente por el pecado que reina en nuestra sociedad y que priva
del don sagrado de la vida a muchos niños, a muchos adolescentes, a muchos adultos y a muchos ancianos. Que María nos reciba también en sus brazos para que nos dé la vida que ella llevó en sus santísimas entrañas, la vida de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así es, Padre Nelson, son hermosas escenas las que hemos puesto ante los ojos de ustedes. Continúan avanzando estos denominados pasos aquí frente al Palacio Nacional de la Cultura, exactamente en el corazón del centro histórico de la ciudad capital de Guatemala. Han observado ustedes también la luna que hasta hace un par de días era llena. Teníamos plenilunio y ahora ya tenemos una luna menguante, pero hermosa sobre el valle de la ciudad capital. Y a pesar de que ya estamos en los minutos de las 22 horas, no hace frío. Temperatura pues alta realmente para esta hora de la noche aquí en el valle de la ciudad capital, especialmente en este centro histórico. Quizás unos 18 o 20 grados centígrados, no menos, porque pues todo el mundo anda en mangas de camisa prácticamente. El padre Hugo Estrada, en su obra Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos habla sobre nuestra reconciliación, y él dice que es muy común el caso de algunos que, llevados por varios prejuicios, un día dijeron: yo no me confieso con un hombre como yo, y se alejaron del sacramento de la reconciliación. Un buen día volvieron a sentir la necesidad de purificación espiritual y rememoraron la paz que en otro tiempo habían experimentado al acudir al sacramento de la reconciliación. Se decidieron a volver a experimentar la confesión y redescubrieron la paz, el gozo que provienen del sacramento de la reconciliación. También es común el caso de algunos que han creído que el confesionario es como una lavadora. En la lavadora automática se introduce la ropa sucia, se introduce una moneda y todo está revuelto y resuelto. A un confesionario no se va a dejar apresuradamente unos pecados para que el sacerdote lo arregle todo. La confesión debe ser el culmen de una sincera conversión que desemboca en una confesión. Puede ser, Padre Nelson, que en algún momento ya los católicos escapen o traten de escapar de la confesión. Hay muchas personas que hoy por hoy comulgan sin haberse confesado, sin haber llegado ante el sacerdote, porque dicen: es un hombre como yo, como dice el Padre Estrada, y decir, me confieso con Dios, le pido perdón por mis pecados y estoy limpio luego, y entonces puedo comulgar. ¿Es tan correcto esto? No es correcto. ¿Por qué? Porque el sacramento de la reconciliación y la penitencia tiene un momento que se llama la confesión sacramental de los pecados. Los sacerdotes somos seres humanos, hombres como los demás, elegidos precisamente para un servicio, para el servicio, la administración de los sacramentos. Y no es por una perfección o una santidad personal, porque también somos pecadores y también nosotros recurrimos al sacramento de la confesión. El sentido, ¿por qué vamos a confesarle a un hombre que no es simplemente hombre, que es sacerdote, que tiene la calidad y la cualidad de sacerdote ordenado, nuestros pecados? Porque él está representando a la iglesia. Cuando nosotros pecamos, ofendemos a Dios, rompemos nuestra relación con Dios como nuestro Padre. Nosotros nos enemistamos con los demás miembros de la comunidad creyente de la iglesia, y nosotros nos dividimos en nosotros mismos, porque empieza con mayor fuerza esa lucha entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Confesamos los pecados a un sacerdote porque el sacerdote está en representación de la iglesia y con la autoridad que le viene de Dios para escuchar los pecados. Y si hay arrepentimiento sincero de parte del penitente, recibir la absolución que nos hace recobrar la condición original adquirida por nosotros en el sacramento del bautismo. El sacramento de la reconciliación y la penitencia, con la confesión sacramental de los pecados, no debe desaparecer. Es una práctica necesaria para la unidad, para la marcha de la iglesia, para que nosotros podamos estar en paz con Dios, en paz con los demás y en paz con nosotros mismos.
Es tan importante entonces la confesión. Regularmente los cristianos, como seres humanos, somos muy olvidadizos, Padre Nelson. Uno mismo sabe cuando comete un pecado y de qué magnitud es este pecado. Conforme uno comete un pecado, ¿debe acudir al confesionario o uno tiene el derecho, por así decirlo? Y no bromeo, pero me sonrío porque hasta yo lo he pensado, de que uno tiene ese derecho de acumular pecados y luego ir al confesionario. No, porque la condición para poder acercarnos a comulgar en el cuerpo y la sangre de Cristo es estar libres de pecado. Cuando hay un pecado grave, cuando hay un pecado así llamado mortal, porque mata en nosotros la condición de hijos de Dios, debemos recurrir al sacramento de la reconciliación y la penitencia para que por medio de la absolución sacramental restablezcamos la condición bautismal, que es lo que nos permite a nosotros acercarnos a comulgar en el cuerpo y la sangre de Cristo, porque si no pasa lo que decía el apóstol San Pablo: el que coma o beba indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo se hace reo de condenación eterna. Yo creo que muchas veces lo que pueda ocurrir, Padre Nelson, es el temor a una regañina por parte del sacerdote. Entonces ese temor a expresarle al sacerdote los pecados son los que hacen que la persona empiece a alejarse un poco del confesionario. Imagina la reacción del confesor en el momento en que uno llega a confesar el pecado, y entonces ¿qué me va a decir? ¿De qué manera se va a expresar? ¿De qué manera recibirá lo que yo le voy a informar sobre el pecado que cometí? De la magnitud que este haya sido, pero hay pecados muy serios realmente y que cuesta explicarlos, explanarlos. Yo creo que cuando uno toma la determinación de acercarse al confesionario es porque realmente reconoce la gravedad del pecado que ha cometido y está arrepentido. El sacramento, como todos los sacramentos, son sacramentos de misericordia, pero de una manera muy especial el sacramento de la confesión es un sacramento de misericordia. No es un lugar para que uno vaya a que lo regañen, sino que va arrepentido sinceramente de sus pecados para experimentar la misericordia de Dios. No es otra cosa distinta de la parábola del hijo pródigo. El padre no aplaude el pecado cometido por el hijo, la falta cometida por el hijo, pero el padre lo recibe, lo abraza, se alegra. El hijo llega arrepentido y se postra a los pies de su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser tratado ya como uno de tus hijos, pero por lo menos trátame como al último de tus empleados. Yo creo que el sacramento, y yo personalmente estoy convencido que el sacramento, que el confesionario no es lugar para ir a recibir una regañiza, es un lugar para encontrar la reconciliación con la iglesia por medio del sacerdote. Un consejo, y creo que es la obligación de nosotros los sacerdotes, aconsejar a las personas, ayudarles, hacerles sentir que son perdonados por Dios, de que no deben volver a cometer ese pecado. Pero si uno va a que lo regañen, pues creo que lo aleja del sacramento, y muchas veces nosotros, los sacerdotes, tenemos culpa, y culpa bastante grande, de alejar a la gente de la práctica de este sacramento, que es un sacramento de vida, que es un vehículo establecido por Cristo y querido por la Iglesia para traer gracia, para traer vida de Dios al creyente. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello, Fray Nelson, porque pienso que uno se acerca al confesionario con dos propósitos. Uno, el que le perdonen el pecado, y dos, el que le aconsejen para no volver a cometer ese pecado, porque muchas veces nos convertimos en repitentes del mismo pecado. Es decir, sabemos que hemos cometido el pecado, vamos por el perdón, lo obtenemos, comulgamos, volvemos reincidimos, volvemos a cometer el mismo pecado. Entonces lo que buscamos es un consejo sano de una persona sana mentalmente, que le oriente a la persona que tiene esa dificultad. Yo creo que el dicho popular, el refrán popular, que más se casa con miel que con hiel, es muy cierto. Y Dios es misericordia, y debemos entenderlo como misericordia, debemos experimentarlo como misericordia, y debemos practicarlo como misericordia, porque no es simplemente un concepto mental o un concepto intelectual, sino que es una práctica en la acción pastoral de los sacerdotes dentro de la iglesia.
Muchas gracias a Fray Nelson. Yo quería conversar un poquitito sobre esto con él porque a propósito de lo que hablábamos hace algunos instantes sobre esta obra del padre Hugo Estrada, me vino a la mente esta idea del temor al confesionario y en qué momento hay que buscarlo. Muchas gracias por estas explicaciones. Le damos una vez más la cordial bienvenida a estas transmisiones. Esta es la última transmisión de nuestro buen amigo Byron Valdizón. Buenas noches, Byron. Buenas noches, Edgar, Fray Nelson, amigos televidentes. Aquí estamos en esta noche de Viernes Santo. Como se dieron cuenta, no sé si ya lo comentaron mis compañeros, viene bastante atrasada la procesión del Calvario. Otros Viernes Santos ha estado aquí a más tardar 9:30, 10 de la noche, así exageradamente. Pero ahora hubo un atraso, al parecer hubo algún problema técnico que tuvieron que superar y por eso es que hasta este momento las andas están haciendo su ingreso, por decirlo así, a la Sexta Calle para pasar frente al Palacio de la Cultura y luego bordear hacia el sur sobre la Séptima Avenida y pasar frente a Palacio Arzobispal, frente a Catedral Metropolitana y a continuar su ruta frente al Portal del Comercio. Es pues una procesión bastante grande. Ustedes saben, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, estamos hablando de un mueble de aproximadamente 25 metros de longitud, si no estoy mal, y que es cargado por 140 personas en cada turno. Entonces, pues son las andas más grandes que tienen las procesiones en nuestro país. Teniendo ya en nuestras pantallas las andas que portan la imagen del Cristo yacente del Calvario, queremos explicarles la alegoría del adorno. Con la llegada del tercer milenio y la instauración del jubileo 2000 por su santidad el Papa Juan Pablo II, la Iglesia ha preparado para proyectar la nueva evangelización que nos muestra a un Cristo Redentor, un Cristo vivo, el mismo Cristo de todos los tiempos. Por ello, el anda de la consagrada imagen del Cristo yacente reza: Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre. La Iglesia también proclama que Cristo, humilde, sencillo, es Dios Todopoderoso. Su divina majestad, presente y vivo ayer, hoy y siempre, en el Santo Sacramento, en la Eucaristía, a quien el Papa ha pedido buscar y reconciliar, ganando las indulgencias por medio del Jubileo 2000. Al frente del anda, como podemos apreciar, insignias sagradas del Antiguo Testamento, que dan fe de la presencia de Dios en el pasado, y por eso se lee Cristo ayer, representado con el candelabro de 7 brazos, las tablas de la ley de Moisés, dentro del arca de la alianza, pergaminos con las sagradas escrituras, la estrella de David que representa el reino de Israel e insignias del Imperio Romano, donde cobró auge el inicio del cristianismo. Al centro, la consagrada imagen del Santo Cristo yacente que descansa sobre una andarilla portada por 2 ángeles, en cuyos laterales está grabado el año 2000 y 4 cirios que representan a los 4 evangelistas, que representan los evangelios, y se lee Cristo hoy. Finalmente, atrás, insignias de pan y vino, en medio de 2 adoradores, todo en un monumento eucarístico, lleno de esplendor y majestad, y se lee Cristo siempre.
Cristo, Cristo ayer, hoy y siempre. Una gran verdad que el Papa nos ha invitado a reflexionar. Que Cristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Es un mensaje concreto y explicado en las andas. Cristo presente ayer, Cristo presente hoy y siempre. Y cuando hablan del siempre, lo representan con la Eucaristía, que es otro tema importante para reflexionar en el jubileo del año 2000. Entonces, yo creería que todas las procesiones, o al menos la mayoría, han abordado el tema del jubileo 2000, lo cual nos parece que viene muy al caso porque son temas que ha propuesto el Papa para reflexionar en este año y que de alguna manera las hermandades y asociaciones lo han retomado para plasmarlo en las andas. El Calvario nos ha acostumbrado en varios años a tener adornos pues bastante monumentales, grandes. Este adorno es bastante monumental. En otros años el Calvario también ha sacado adornos, por decirlo así, sobrios. Esta vez tiene bastantes curvas, veamos ese candelabro, veamos también los ángeles, por ejemplo la andarilla en donde viene la imagen, está siendo cargada por unos ángeles preciosos en verdad, con unas alas grandes. Pero bueno, es por decirlo así una escuela ya propia del Calvario con estos adornos. Hay otros que piensan que debería ser más sobrio o que las andas no deberían llevar un mensaje, vamos a decir así, concreto, sino que basta con la presencia de Jesús. Pero bueno, cada asociación o hermandad tiene su escuela, su forma de expresar lo que quiere decir. Y el Calvario, repito, nos ha acostumbrado a este tipo de adorno. Esta es una transmisión de Canal 7, la televisión de Guatemala, acercándose a la fe del pueblo de Guatemala con este tipo de transmisiones especiales. Hemos tratado de cumplir durante esta Semana Mayor del año 2000 y esperamos haberlo hecho de la mejor manera, sobre todo para que ustedes califiquen bien este tipo de transmisiones que están al servicio de la catolicidad del cristianismo guatemalteco. Creo que es importante resaltar que en todos los cortejos procesionales, de una u otra manera, está presente el jubileo del año 2000, que nos recuerda los 2000 años del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo la Eucaristía. Y la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia. La Iglesia nace, se constituye, se fortalece, porque Cristo resucitó. Nace en Pentecostés, pero ya la Iglesia interpreta, como lo dijimos anteriormente, que del costado abierto de Jesús, juntamente con el agua y la sangre, el último hálito de vida, brotan los sacramentos de la Iglesia. Pero de entre todos los sacramentos, definitivamente el gran sacramento es precisamente la Eucaristía, porque es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. No es imagen, sino que es presencia real. Es Cristo quien está presente en ese milagro de la transubstanciación, cuando el pan se convierte en cuerpo de Cristo y cuando el vino se convierte en la sangre de Cristo, para ser nuestro alimento.
Fernando nos invita a meditar en este año 2000 la glorificación de la Trinidad, la maternidad de María, el año jubilar en términos generales, el año santo, el tema de la conversión, el tema de la peregrinación, que bien viene al caso en las procesiones que podríamos decir también que son una peregrinación, el tema de la indulgencia, de la Eucaristía, muy presente en las alegorías de las procesiones de este año 2000, el tema del ecumenismo, el tema del martirio y el tema de la Iglesia en términos generales. Así que varios de estos temas que nos sugiere el Papa meditar han sido puestos en varias alegorías. Vimos las andas monumentales y el adorno bastante cargado. Escuchemos esta sentida marcha.
Esta hermosísima marcha que ustedes escuchaban mientras las andas que portan a Cristo yacente del Templo del Calvario se denomina A los pies del Maestro y se debe a la inspiración del compositor Víctor Manuel Lara. A los pies del Maestro, hermosa marcha, esta marcha que acompañó el caminar de estas andas aquí frente al Palacio Nacional de la Cultura. Ya Byron lo decía, es larguísima, las andas son larguísimas y son cargadas por 140 hombres, 70 de cada lado, verdaderamente impresionantes. Y ya lo decíamos también, tuvieron algún tipo de dificultad de carácter técnico, eléctrico, y hubo que repararlo, pero a su paso aquí por el Parque Central, esta Plaza Mayor de la Constitución, fue restablecido definitivamente y luce esta procesión en todo su esplendor. Transmisión de Canal 7 de la televisión guatemalteca para todos ustedes, estimados amigos, familias guatemaltecas que comparten con nosotros este Viernes Santo. Se acerca también la señora, la Virgen María, lentamente a este punto de transmisión con un mensaje que refiere que María es llave de salvación. María Santísima es fuente de amor, fuente de vida. Es la madre que nos da a Cristo como puerta única de salvación. Por eso decimos que María es llave de salvación. Al frente, una fuente de estilo rococó, en la punta un angelito de donde brota agua, lleva un corazón en la mano, seguido dos niños que portan unas llaves. Podrá leerse la frase, fuente de amor y vida. Al centro, la consagrada imagen de la Santísima Virgen de Dolores sobre la base de una pileta de una fuente antigua. Y atrás, pues un bello juego de puertas en cuya base se leerá llave de salvación. Entonces, nos hacen ver a María y nos hacen recordar a María como la llave de la salvación. María que nos acerca a su Hijo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Creo que ella es llave de la salvación, precisamente porque es la que nos lleva a Cristo. Ella nos ha mostrado a su Hijo y nos ha mostrado a lo largo de la historia de la Iglesia, de la historia del cristianismo, en las diferentes apariciones y en los diferentes mensajes que la Santísima Virgen María ha transmitido, nos ha transmitido ese amor y esa invitación también a la reconciliación, el mensaje de Fátima, el mensaje de Lourdes, salud para los enfermos, el mensaje de Fátima, la conversión de Rusia, tantos momentos en la historia de la humanidad que la Santísima Virgen María ha estado presente con los desvalidos, con los más pobres, con los más necesitados, con los enfermos, con los que sufren, con los que han perdido la esperanza. Ella siempre está presente en la historia de la humanidad porque somos sus hijos. Ella es nuestra Santísima Madre.
Han escuchado ustedes la hermosa marcha denominada Mater Dolorosa, cuya autoría se atribuye a la señora Julia Quiñones. Con esta marcha y con estas imágenes que ustedes tienen en pantalla vamos a despedir esta transmisión. Queremos agradecer profundamente, lo hicimos al inicio de la primera transmisión de esta tarde y lo hacemos ahora que estamos ya por cerrar transmisiones. Agradecer profundamente, decíamos, al personal administrativo y de seguridad del Palacio Nacional de la Cultura, quienes nos han brindado, como en tantos años anteriormente, su valiosísima, su invaluable colaboración para hacer factibles estas transmisiones. Así que muchísimas gracias a ellos, especialmente al personal de seguridad administrativo, decíamos, al capitán Mario García, a los buenos amigos de la empresa eléctrica de Guatemala, al ingeniero Lasage, al cuerpo técnico, por su colaboración también con la iluminación especial de esta noche más, otra noche de Viernes Santo. Quiero agradecer yo, en nombre de todos mis compañeros y de los canales 3 y 7, 7 y 3, a Fray Nelson Castillo Valle, por habernos acompañado una vez más. Inapreciable realmente, invaluable su colaboración. Muchas gracias, Padre Nelson. Y por supuesto a nuestro compañero de labores de todos los años y de siempre, el licenciado Byron Barizón. Muchas gracias, Byron. Le vamos a pedir a Fray Nelson la bendición para el pueblo de Guatemala. Con esto estaremos concluyendo. Yo quiero agradecer profundamente en nombre de todos mis compañeros de los departamentos de producción, técnico y operaciones técnicas, de transmisiones especiales en general de los canales 7 y 3, porque sin ellos no hubiese sido posible este obsequio, este nuevo obsequio a la catolicidad, a los guatemaltecos en general. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.